Estamos muy felices de compartir con ustedes esta presentación esta tarde. Son los resultados de un trabajo realizado en relación a las pruebas de comprensión y producción léxica para estudiantes sordos. Y esperamos que lo que hoy día se va a presentar sea un aporte al trabajo con sus estudiantes sordos en el área en que ustedes se desempeñan. Bueno, como contextualización general un poco para explicar de dónde surge esta investigación, comentarles que este trabajo surge dentro de un proyecto que realizamos en Fundación Enseñas, donde Fundación Enseñas del Instituto de la Sordera, que el proyecto se llamaba Centro de Asesoría y Recursos para Establecimientos Educacionales con Estudiantes Sordos Integrados en Aula, que fue desarrollado por la fundación donde nosotros trabajamos, Fundación Enseñas, con el apoyo y financiamiento de Fundación Olivo. ¿Ya? Contarles bien que la Fundación Olivo es una fundación que acompaña a distintos a través de proyectos de distintas fundaciones e instituciones para que promuevan la oportunidad de poder aprender en igualdad de condiciones. Y apoya a nuestra fundación, a la Fundación Enseñas, desde el año 2021, ya que trabajamos con ellos en la implementación de nuestro centro de asesoría. Y en este marco general es donde surge esta investigación realizada por el equipo que hoy día nos acompaña. También aprovecho el momento para agradecer la presencia de personas que están conectadas de distintas partes de nuestro país, de regiones, de muy diversos lugares, y también nos acompañan personas de otros países como de Perú, Argentina, República Dominicana, México y España. Así que agradecerles la presencia. También aprovecho que nos acompaña en la interpretación. Y a continuación me gustaría entonces presentarles al equipo investigador. Aparte del equipo de investigadores que está con nosotros esta tarde, está Fabiola Otárola, así Fabi, ¿ya? Y Martín Álvarez, ahí está Martín también, quienes nos van a compartir parte de lo que ha sido este interesante trabajo. Y es un área que está poco investigada, entonces en realidad esperamos que sea de mucha ayuda para las personas que hoy día están conectadas y para las otras personas que nos puedan ver, porque queremos subir el video después para poder seguir compartiendo esta investigación. Bueno, les presento entonces Fabiola Otárola, profesora de Educación Diferencial, doctora en Lingüística y actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En relación a los estudios de lengua de señas, se ha dedicado a investigar el discurso, el desarrollo del lenguaje y actualmente a recoger de los programas de atención temprana en niños sordos y sus familias. Ahí está. Y Martín Álvarez es traductor inglés-español, magíster en lingüística e intérprete de lengua de señas chilena-español. Actualmente el doctorado en lingüística en la Pontificia Católica de Valparaíso. En relación con los estudios lingüísticos de la lengua de señas, ha trabajado en la descripción del discurso narrativo y el seguimiento de referentes en lengua de señas chilena. Fabiola y Martín, ambos son parte del equipo de investigadores de Movimiento 42, el cual es un colectivo de investigación que tiene la lengua de señas, pero también transferir estos estudios a las diversas comunidades de interés, ya sean sordas u oyentes. Así que, bueno, dejamos con ustedes a Fabiola y Martín. Si es que tienen algunas consultas, las pueden ir escribiendo por el chat, y después vamos a tener un espacio donde las vamos a recoger con Fabiola y Martín. Dale nomás, Fabi. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir entonces. Tienen una cierta independencia gramatical, es decir, son unidades que pueden aparecer en distintas posiciones dentro de la oración
y que incluso en algunos casos pueden constituir una oración por sí mismos. ¿Sí? Entonces, las unidades léxicas, a diferencia de las unidades gramaticales, tienen un contenido conceptual, tienen una forma particular en la lengua. En las lenguas orales tienen una forma fonológica particular, ¿cierto? En el caso de las lenguas de señas tienen una cierta configuración de parámetros formacionales que es estable, y que tienen además propiedades sintácticas particulares, de modo que podemos hablar, por ejemplo, de sustantivos, de verbos, de adjetivos, porque tienen distintas propiedades gramaticales cada uno. Ahora, como pueden darse cuenta, las unidades léxicas son solamente una parte de los recursos que tiene una lengua, ¿sí? En el caso de las lenguas orales, como el español, además de las unidades léxicas, tenemos unidades gramaticales como las preposiciones, ¿sí? Las preposiciones, por ejemplo, no tienen un significado que podríamos decir conceptual, como podría ser la palabra perro, por ejemplo, y no tienen ciertamente independencia sintáctica, no pueden aparecer donde quieran, tienen que aparecer en posiciones relativamente fijas. En el caso de las lenguas de señas, como muestra la imagen que está aquí en la diapositiva a la derecha, las unidades léxicas o los lexemas corresponden apenas a una porción de todos los recursos que tenemos disponibles. Además de los lexemas o de estas unidades léxicas que son estables en su significado y en su forma, hay una serie de otros recursos que no son tan estables, por decirlo así, o que son más bien productivos. Se pueden utilizar en muchos contextos para adquirir distintos significados complejos. Por ejemplo, los clasificadores, el cambio de rol, etc. Entonces, es importante aclarar esto porque esta evaluación que les vamos a presentar evalúa el conocimiento de una parte solamente de las señas. Esta no es una prueba que sirva para decir si alguien es bueno o es malo utilizando la lengua de señas, sino que solamente nos dice cuánto conoce sobre estas unidades léxicas de la lengua de señas chilena, ¿sí? Todas las lenguas tienen su propio léxico y este léxico además es dinámico, ¿sí? Se crean nuevas unidades a medida que se necesitan y además hay variación dentro de las lenguas en su léxico, ¿sí? Diapositiva, por favor. Bueno, una vez aclarado esto, entonces podemos presentar un poco el contexto socioinstitucional en el que se comienza a construir esta evaluación, ¿cierto? Ya me imagino que muchos de ustedes saben que la gran mayoría de los niños y niñas sordas en el mundo y en Chile nacen en familias oyentes y por lo tanto su acceso temprano a una lengua visoespacial como la lengua de señas chilena muchas veces no es algo que digamos se dé de manera temprana por distintos factores. En el caso particular de Chile, pero también de otros países hay una situación similar, ha habido un cierre paulatino de las escuelas especiales específicamente dedicadas a estudiantes sordos y en cambio tenemos un crecimiento en los últimos años de la población estudiantil en escuelas con proyectos de integración escolar. Según datos del Mineduc, la gran mayoría de los estudiantes sordos son parte de este tipo de escuelas con PIE y sin embargo en la gran mayoría de estos establecimientos hay solo un estudiante sordo y apenas una minoría de estos establecimientos cuenta con coeducador o con intérprete, ¿sí? Por lo tanto, esta es la situación un poco en la que se sitúa esta investigación, además de, digamos, otras investigaciones que dan cuenta de la importancia del coeducador sordo en el aula como un modelo lingüístico y cultural y la diversidad que existe en la forma en la que se enseña la lengua de señas chilena a lo largo de los distintos establecimientos del país. Hay un micrófono abierto, me da la impresión. Si es que pueden apagarlo, por favor. Bueno, siguiente diapositiva. Sigamos nomás. Bien, por lo tanto, en este contexto, evaluar el léxico es algo que, digamos, es un desafío a la vez que es un objeto de interés, ¿no? ¿Por qué evaluar el léxico, entonces? En primer lugar, porque al evaluar el conocimiento léxico en distintos estudiantes, con distintas edades de adquisición y distinta experiencia lingüística con la lengua de señas chilena, podemos ver un aspecto de cómo impacta esa edad de adquisición y esos años de experiencia, ¿sí? Lo lógico sería, por supuesto, que mientras más años de experiencia tengamos en un ambiente en el que se usa la lengua de señas chilena, mayor conocimiento de vocabulario deberían demostrar los estudiantes. Además, consideramos que el vocabulario es un indicador
de aprendizaje, pero al mismo tiempo es el vehículo del aprendizaje, ¿sí? Los estudiantes necesitan saber, conocer los significados de las palabras que utilizan los profesores y profesoras para poder aprender los contenidos que les están mostrando. De manera que consideramos que se relaciona con esta evaluación con derechos lingüísticos y también con el derecho a la educación de los estudiantes. La evaluación del léxico también es relevante porque muchas de las evaluaciones que ya existen para evaluar el vocabulario de niños están desarrolladas para lenguas orales. Por lo tanto, es importante también comenzar a desarrollar pruebas que sean pertinentes cultural y lingüísticamente para la población sorda, con todas las características propias que tiene esta población. Y por último, como les decía, hay muchos desafíos para realizar estas evaluaciones, ya que no tenemos mucha evidencia sobre el desarrollo lingüístico, sobre las distintas etapas, digamos, en el desarrollo lingüístico típico de un estudiante sordo, y además que los distintos estudiantes sordos tienen trayectorias educativas, lingüísticas y familiares muy diversas, ¿sí? Por lo tanto, no se puede hablar necesariamente de una población ideal, sino que hay que atender a esa diversidad de trayectorias que existen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos entonces ahora a las evaluaciones propiamente tal, ¿sí? Como les decía, el objetivo de este proyecto fue desarrollar evaluaciones sobre el conocimiento de vocabulario o de léxico, de unidades léxicas, que tuvieran estudiantes sordos en el sistema escolar chileno. Específicamente nos interesa evaluar el desarrollo del vocabulario en estudiantes que estén en colegios con PIE. Sin embargo, como no tenemos justamente estas evidencias sobre el desarrollo lingüístico, optamos por hacer una interpretación de los puntajes que estuviera basada en una comparación entre estudiantes de características similares de un colegio intercultural bilingüe de los colegios con PIE, ¿sí? Por lo tanto, desarrollamos en total 5, digamos, documentos distintos o instrumentos distintos. Desarrollamos primero una encuesta de perfil lingüístico, cuyo objetivo era conocer un poco las condiciones, las edades, los tipos de sordera y las experiencias respecto de la sordera que tenían los estudiantes, además de sus historias, digamos, lingüísticas y su relación con la cultura sorda, ¿sí? Para conocer y situar justamente estas pruebas en trayectorias que son diferentes entre sí y que están marcadas por algunas variables importantes. Y además de esta encuesta de perfil lingüístico, desarrollamos 4 evaluaciones diferentes. Digo 4 porque eran de comprensión y de producción, pero desarrollamos evaluaciones para estudiantes menores de 10 años y para estudiantes mayores de 10 años. La principal diferencia que voy a mostrar después tiene que ver con la proporción de sustantivos, adjetivos y verbos que tenían entre sí las pruebas. Entonces, en las imágenes que aparecen acá en la diapositiva, en la parte superior se puede ver cómo luce la evaluación de comprensión. En la evaluación de comprensión mostrábamos un video con una seña léxica en lengua de señas chilena, y los estudiantes tenían que escoger entre 4 alternativas distintas la imagen que representaba el concepto que se les estaba mostrando. Dentro de estas imágenes hay 2 distractores, o sea, hay 3 distractores: un distractor fonológico, es decir, una seña los que se la están mostrando, un distractor semántico, es decir, un significado similar, y un distractor que no tuviera nada que ver, además de la alternativa correcta. En la imagen inferior lo que pueden ver es cómo lucía la prueba de producción de unidades léxicas. En este caso, lo que se les mostraba era una imagen que representaba un concepto y una pregunta que intentaba orientar la seña que tenía que producir el estudiante o la estudiante, ¿no? Así es como una muestra un poquito de lo que es cada prueba. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya voy a ir profundizando algunos aspectos. Bueno, lo primero que seguramente se están preguntando es, bueno, ¿cómo elijo, de dónde saco las unidades léxicas que incluye una evaluación? Porque unidades léxicas de una lengua pueden ser infinitas, pero la pregunta es cómo elijo aquellas que son apropiadas para una evaluación para estudiantes, ¿sí? Lo que hicimos nosotros fue revisar múltiples fuentes de distintas evaluaciones de vocabulario o de materiales para la enseñanza del vocabulario, y cruzamos todas estas fuentes. Por ejemplo, utilizamos el diccionario bilingüe, utilizamos listados de vocabulario en señas que se utilizan para enseñar a estudiantes, utilizamos otras pruebas de otras lenguas de señas, y a partir de cruzar todas esas listas de vocabulario generamos una lista inicial de casi 400 ítems, si no me equivoco, que
que sirvió de base para seleccionar, digamos, el vocabulario que luego fuimos a incluir. Ahora, de esta lista, obviamente, redujimos bastante, y es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Con qué criterios seleccionamos? Entonces, a partir de esta lista gigantesca de ítems de vocabulario, lo que hicimos fue seleccionar un total de 84 para cada prueba, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos esto? Utilizamos 3 criterios distintos. Un primer criterio era tener diversidad en la frecuencia de uso de ese léxico. Es decir, se sabe, a partir de distintas investigaciones, que aquellas señas que son más cotidianas, o aquellas palabras que son más cotidianas, más frecuentes, son más fáciles de comprender y son más fáciles de producir que aquellas que son muy infrecuentes o muy raras, ¿no? Es más probable que conozcan una palabra frecuente a que conozcan una palabra muy infrecuente, ¿no? Entonces, un criterio fue incluir señas con distintas frecuencias, ¿sí? Señas que fueran muy usuales, muy cotidianas, y señas que fueran más bien inusuales o poco cotidianas para el entorno de los niños, ¿no? En segundo lugar, utilizamos un criterio de diversidad temática, ¿sí? Es decir, que las señas no pertenecieran solamente a un ámbito, por ejemplo, solamente escolar, como señas que representen cosas del colegio, sino que representaran distintas áreas temáticas, objetos del exterior, objetos de la casa, lugares, naturaleza, etc. De manera que pudiéramos también evaluar de alguna manera lo que se conjuga con el conocimiento de mundo, con la distinta experiencia que van adquiriendo los niños en su experiencia vital, ¿no? Y por último, un tercer criterio era la variedad de rasgos fonomorfológicos, que con esto nos referimos a variedad de complejidad en la articulación de las señas, ¿sí? Por tanto, acá el criterio fue, tenemos que incluir señas que sean relativamente simples, es decir, señas de una mano, por ejemplo, pero también señas más complejas, que se articulen con 2 manos, que sean asimétricas, señas que incluyan expresión facial, señas que involucren algún tipo de uso de clasificadores o más complejas, ¿no? Entonces, la idea es que la lista de ítems pudiera abarcar toda la complejidad de señas de acuerdo a estos 3 criterios, ¿sí? Por lo tanto, y para darles algún ejemplo, por ejemplo, en la primera imagen de comprensión está el ejemplo de la seña de azúcar, ¿no? Esta es una seña que, por ejemplo, la seleccionamos porque era una seña poco icónica, ¿sí? Es una seña que no necesariamente se puede adivinar, si es que el niño no la conoce o la niña no la conoce, no la puede adivinar a partir de su forma, sino que está sujeto a su conocimiento del léxico que se utiliza en la comunidad sorda, ¿sí? En el caso de producción, abajo la primera imagen es lo que se espera es que los niños produzcan la seña de campo, ¿sí? En este caso es una seña que presenta una complejidad que tiene que ver con que ya no es un objeto concreto, ¿sí? No es algo concreto que uno pueda, digamos, tomar o ver, sino que representa un nivel de abstracción un poco mayor, ¿sí? El campo es un tipo de lugar que está configurado por una serie de objetos distintos que están allí. Entonces, como para darles algunos ejemplos de los criterios que consideramos para la selección de estos 84 ítems que configuraban cada prueba. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo que vemos acá son, por un lado, en la parte superior, algunas de las características de los estudiantes de la Escuela Intercultural Bilingüe en la que piloteamos o probamos estas evaluaciones, ¿sí? Como pueden ver, son de diferentes cursos, como puede aparecer en la primera columna, tienen distintas edades, lo que se ve reflejado en su año de nacimiento, y además tienen distintos años de inmersión, ¿sí? Hay una variedad importante que nos interesaba tener la mayor variedad posible de estudiantes también para luego poder comparar con los estudiantes PIE. En los gráficos de la parte inferior de la diapositiva, lo que pueden ver es lo que les comentaba antes, que es las distintas proporciones que tienen los sustantivos, verbos y adjetivos para menores de 10 años y mayores de 10 años, ¿sí? Esta diferencia la intencionamos porque en los estudios que hay sobre desarrollo lingüístico para lenguas orales o para otras lenguas en general, muestran que los niños más pequeños tienden a aprender una proporción mayor de sustantivos antes que otro tipo de unidades léxicas o de clases gramaticales, ¿sí? Aprenden a nombrar cosas primero y luego
paulatinamente van incorporando acciones que se representan a través de verbos, atributos y rasgos que se representan a través de adjetivos y así. Entonces, la prueba para mayores de 16 años se diferencia únicamente que tiene una mayor proporción de verbos y de adjetivos y una proporción un poquito menor de sustantivos en comparación con la de los menores de 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo se toma en concreto esta evaluación? Esta evaluación nosotros la diseñamos para que se tomara a través de un computador, ¿sí? Las pruebas y los videos para la prueba de comprensión y las imágenes para la prueba de producción se presentaban a través de una pantalla o de una presentación de PowerPoint. Y las evaluaciones mismas las diseñamos para que sean tomadas en los mismos espacios escolares a través de un evaluador sordo que dirige, o una evaluadora sorda en este caso, que dirige, digamos, la interacción en el aula. Esto era para tener un ambiente lo más natural posible, con todo lo poco natural que es una prueba de este tipo, pero un entorno lo más natural posible para que los estudiantes se pudieran sentir cómodos y responder efectivamente de acuerdo a su conocimiento. Además, para la prueba de producción, instalamos una cámara de video que nos sirviera no solamente para decir respondió bien o respondió mal, sino que nos interesaba poder evaluar después qué es lo que realmente estaban respondiendo los niños. Porque, como les decía adelante, una prueba como esta de conocimiento léxico evalúa solo una parte de lo que se hace con la lengua de señas. Es decir, puede que un estudiante no conteste con el vocabulario correcto, pero que sí esté articulando algo muy significativo o muy relevante en lengua de señas. Por lo tanto, estas evaluaciones, para el caso de la prueba de comprensión, tenía una evaluación dicotómica, la respuesta era la alternativa correcta o no lo era, y en el caso de la prueba de producción también que evaluamos de acuerdo a si es que no había respuesta, si no daban ninguna respuesta, si daban una respuesta pero esta estaba incorrecta o incompleta, o si esta era una respuesta correcta. Como les decía, este ejercicio de desarrollar estas evaluaciones tenía por objetivo evaluar sobre todo el desarrollo vocabulario de los estudiantes PIE, y por lo tanto lo que hicimos luego, y lo que va a ahondar Fabiola después, es que buscamos estudiantes de la escuela bilingüe que tuvieran características similares en términos de curso, de edades, de experiencia lingüística, que los estudiantes PIE, para poder comparar si es que estudiantes similares presentaban desarrollos de vocabulario similar. ¿Sí? Esto como resultado final de este proyecto en particular fue la generación de informes lingüísticos sobre la competencia o el conocimiento léxico de los estudiantes, con recomendaciones para que en las escuelas pudieran apoyar justamente su desarrollo del vocabulario o del conocimiento léxico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, estas evaluaciones fueron probadas o piloteadas primero en un conjunto pequeño de estudiantes, de 3, a partir de lo cual ajustamos algunas imágenes que nos dimos cuenta que no estaban evocando las señas que nosotros queríamos que se produjeran, y luego de ello ya la aplicamos en un conjunto más amplio de estudiantes, que es lo que vamos a compartir un poco el día de hoy. ¿Sí? 21 estudiantes de una escuela intercultural bilingüe completaron las evaluaciones. En la tabla de color rojo pueden ver sus características en términos de edad, experiencia lingüística y edad de adquisición de la lengua. Como pueden ver, es muy amplio el rango que hay, ya que en esta escuela incluían estudiantes de educación media también. Y en el caso de los participantes de escuelas PIE, estos fueron 13 de 3 escuelas distintas de Viña del Mar, Coquimbo y de Casablanca, en donde, como pueden ver también en la tabla de color negro, hay cierta diferencia en los rangos de las edades, de la experiencia lingüística y demás, ¿no? Y como pueden ver también en la tabla inferior, en el caso de la escuela intercultural bilingüe podemos cubrir una mayor cantidad de cursos, mientras que en los casos de los PIE estos estaban repartidos en algunos niveles en particular. ¿Sí? Sigue, por favor. Bueno, ahora antes de ceder la palabra a Fabiola, que va a profundizar en los resultados más en detalle, les voy a mostrar una panorámica general de cómo se comportaron las pruebas para menores y mayores de 10 en comprensión y en producción, si es que comparamos los estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe con los de los colegios PIE. ¿Sí? Si podemos mostrar la siguiente diapositiva. Bien. Acá hay que tener un recaudo, eso sí que es importante antes de apresurarse a sacar conclusiones, que es que el número de estudiantes es relativamente pequeño, es bastante pequeño, sobre todo en los menores de 10, ¿sí? Como pueden ver, son muy poquitos como para poder hacer alguna generalización. Pero sí, lo que nos llama la atención, en el caso de los mayores de 10,
es que lo que podemos ver es que los estudiantes de colegio PIE tienen una variedad más grande de desempeños en vocabulario de lo que vemos en el colegio bilingüe, intercultural bilingüe. Como pueden ver en el gráfico de color azul, los gráficos de color azul representan a los estudiantes del colegio bilingüe, los mayores de 10 tienden a concentrarse hacia los puntajes más altos, mientras que en el gráfico de color amarillo podemos ver que los puntajes están repartidos desde los puntajes más bajos hacia los más altos. Hay una mayor variedad de conocimiento léxico en los estudiantes mayores de 10 años de los colegios PIE. Y lo mismo pasa con la producción de vocabulario, si es que vemos la próxima diapositiva, en donde también vemos una tendencia bastante similar, en donde los estudiantes del colegio bilingüe tienden a agruparse en los puntajes más altos. Aquí se ve mucho más la progresión, ¿cierto?, de los distintos estudiantes que tienen distintos puntajes, mientras que en el caso de los colegios PIE también vemos una distribución que es más variada a lo largo de toda la escala de puntajes, ¿sí? Esto, como les decía, no es un número muy grande de casos como para sacar grandes conclusiones, pero sí podemos ver que, al menos en el caso de la prueba particular que desarrollamos, parece ser más fácil para estudiantes que están en un colegio intercultural bilingüe de lo que es para todos, para el conjunto de estudiantes que pudimos evaluar de colegios PIE, ¿sí? Ahora le cedo la palabra a Fabiola, quien va a profundizar un poco en estos resultados que hemos obtenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir comentando cuáles son algunas de las que hemos tenido para poder comentarlos en profundidad después con ustedes con algunas de las preguntas que nos pueden ir realizando. Entonces, esta es una tabla interesante respecto a una comparación general del nivel comprensivo y expresivo de las respuestas entregadas por los estudiantes de las escuelas bilingües, ¿no? Entonces, cada tabla contiene los cursos, ¿no?, en los cuales están los estudiantes. En la tabla que está a su izquierda es la de nivel comprensivo, a su derecha nivel expresivo. La de nivel comprensivo tenía, por supuesto, dos variables de respuesta, lo cual nos daba si era correcto o incorrecto lo que estaba señalando en torno a la imagen o al video que estábamos entregando. Mientras más verde, ¿cierto?, mientras va avanzando el color verde en la tabla, podemos ir deduciendo que está alcanzando mayor logro en las respuestas correctas. Si ven en el nivel comprensivo, por ejemplo, los estudiantes que están en tercero medio logran un nivel bastante óptimo, ¿cierto?, 96.4 en respuestas correctas, y parte esta tabla con respuestas correctas de niños de kinder de un 42%, lo cual da un recorrido muy claro del avance del aprendizaje léxico en los estudiantes, ¿no? Esto mismo también ocurre en los desempeños que tienen los estudiantes respecto a las expresiones, ¿no?, a la producción. Desde esta prueba tendrían tres opciones. Una que frente a la imagen que se estaba mostrando, entonces la expresión que ellos realizan, la seña es correcta, o no corresponde, o también puede ser una respuesta que es incorrecta, es decir, hay una producción, sin embargo, no es relativa al elemento que estamos señalando. También ocurre lo mismo que en comprensión, también hay un avance significativo en el conocimiento léxico, partiendo de, por ejemplo, respuestas correctas en kinder a nivel expresivo de casi un 15% de los estudiantes, y terminando en un 99%, es decir, casi el 100% de los estudiantes logran el total de las expresiones, es decir, de los 84 ítems, ¿ya? Por lo tanto, es muy interesante la progresión que va ocurriendo en este momento. Al observar, eso en términos generales, ¿no? Pero ahora, si nosotros pudiéramos desagregar a nivel de categorías gramaticales, es decir, saber cómo ellos responden a categorías sustantivas o construcciones verbales o construcciones adjetivales, también pasa lo mismo, ¿no? A nivel de comprensión, vemos que en tercero medio tienen un mayor logro desde sustantivos al 94%, las formas verbales y las
construcciones adjetivales de un 100%, y se ve también entonces una progresión durante la trayectoria académica de los estudiantes en un nivel óptimo, observándose cosas muy interesantes, por ejemplo, en el quinto básico, con saltos interesantes pasando de 80 a 90%, ¿no? Que parecen interesantes también desde estos casos, sería interesante poder observarlos en profundidad. Lo mismo ocurre cuando observamos las pruebas de comprensión en torno a las categorías gramaticales y observamos también que las formas verbales y las construcciones adjetivales también alcanzan en los niveles mayores un 100%, partiendo de niveles mucho más pequeños, es decir, casi un tercio del total, por ejemplo en prekinder, con sustantivos en un 28% y adjetivos en un 25%. Entonces, la verdad es que creemos que desde esta perspectiva, el logro que pudimos tener del barrido, selección de los conjuntos léxicos que pudiéramos organizar, fue bastante óptimo. Tenemos que hacer algunos cambios que ya les vamos a ir contando el por qué estos cambios, pero para que ustedes también sean parte de este proceso. Ahora, en relación a los conceptos que no fueron logrados, ¿no? que en realidad podríamos centrarnos en esos para que reconozcamos cuáles son los elementos que pudieran ser de mayor complejidad. Tenemos aquí 3 ejemplos, uno que es playa, luego bajo y luego azúcar. Esto es la prueba de comprensión, ¿sí? Entonces, al entregar la información en la imagen, es decir, en el video, ¿sí? El video, por supuesto, no es la imagen, el rostro de la playa, de abajo, mira cerca de la imagen, que solo por las veces de la presentación. Pero vimos que los estudiantes que eran menores de 10 años no lograron estos 3 elementos. Y la pregunta es, ¿por qué no los lograron? Creemos, por ejemplo, que en el caso de playa, pudiera haber una confusión, en playa y bajo, ambas, pudiera haber una confusión con las imágenes, ¿no? La imagen pudiera ser poco clara, la imagen también puede llevar a la confusión en el concepto, en la conceptualización, ¿cierto? En cambio, en azúcar, que es lo que señalaba Martín anteriormente, azúcar es una construcción léxica que depende esencialmente del conocimiento léxico, ¿sí? Es decir, el niño necesita conocer la lengua de señas chilena para saber que azúcar se realiza de esta forma. No es icónica, no es de fácil uso, tiene que tener, si nosotros pensamos cuántas veces decimos azúcar en un día, regularmente podríamos decirlo frecuentemente, ¿no? Frecuentemente en un día regular. Pero si no se utiliza la lengua de señas en el hogar, es probable que esta seña no aparezca, ¿no? Nos pasó con las pruebas de comprensión, por ejemplo, que aquí la imagen era señalar, entonces mostrar la imagen, y luego los estudiantes de mayores de 10 años vieron con mayor complejidad algunas que tenemos acá. Por ejemplo, el 77% de los estudiantes con más de 10 años no logró comprender la seña de cocina. Podría pasar 2 cosas. Una, imagen. Podría ser que la imagen pudiera ser compleja. La seña de cocina implica lugar, ¿cierto? Una seña compleja y compuesta por la composición de 2 elementos léxicos, ¿cierto? Que es el espacio, ¿cierto? De cocina, más la construcción. También puede ser que las imágenes encontradas para hacer aquellas que pudieran hacer el despiste, entonces pudieran también estar provocando alguna confusión en el estudiante, pero nos pasó no solo con esta producción, sino con otras también que referían al lugar. Las de lugar generalmente fueron difíciles de comprender. Campo, paradero, cocina. Aspectos como esos eran más difíciles de poder lograr para los estudiantes. Igualmente, por ejemplo, como una señal composicional, está ¿cierto? Que también es una señal composicional, ¿sí?
que implica dos elementos y que pudiera estar construida para otro, o alguno de sus partes de ese elemento. Por ejemplo, esta inicial pudiera ser parte de una imagen como sandía, ¿no? Por ejemplo. Sandía podría ser muy similar al inicio de zapallo, ¿no? Entonces, niños que pudieran tener menos atención a la seña, menos conocimiento de la producción, pudieran tener menos logro en este tipo de seña. Y la seña de oyente es una seña que en sí misma tenemos facilidad para mostrar el concepto. La conceptualización de oyente es muy difícil de poder lograrla. Y lo percibimos aquí, ¿no? O sea, cómo pensemos, cada uno de los que estamos aquí, cómo podemos demostrar que alguien es oyente, ¿no? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo mostramos? Bueno, nosotros tratamos de imaginarlo como la imagen C que está ahí. Pero no fue tan fácil, ¿no? Creo que no lo logramos tan bien. No es tan fácil lograr la conceptualización como esa. Luego, entonces tenemos resultados como estos en términos generales. Este es el listado que tenemos de construcciones sustantivas en las pruebas de expresión. Y las líneas azules corresponden a los niños menores de 10 y las rojas a los mayores de 10. Como ven, se ve la diferencia, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre la evolución de los niños mayores a los niños menores. Y también ven que hay algunas señas que pudieran ser muy rápidamente logradas. Por ejemplo, martillo, por ejemplo, libro, por ejemplo, televisor. El 100% de los estudiantes, ya sean mayores o menores de 10, los lograron. Ambas señas, o sea, las tres señas son muy icónicas. Son bastante icónicas para la producción en la lengua de señas chilena. Martillo, por ejemplo, libro, ¿sí? Y televisor, que teníamos esta, ¿sí? También, o juntas, con forma compuesta, pero todos las lograban. Sin embargo, sacando esas tres, tenemos una posibilidad de reconocer una gran variedad de avances en el proceso léxico, de adquisición léxica. Y si ven también, hay una gran variedad de términos léxicos, unos más complejos que otros. Por ejemplo, el primero de abajo, gato, es de alto uso, ¿no? Casi el 85% de los estudiantes menores de 10, pero, por ejemplo, también tenemos pijama o botella, que es muy de clasificador, ¿sí? que implica otras complejidades. Lo mismo nos pasa con nuestra clase gramatical, con las otras dos que son construcciones adjetivales y construcciones más bien verbales, las cuales son menores en cantidad dentro de la prueba, pero nos pasa de igual forma, ¿no? Habían algunas que pudieran lograrse más rápidamente, como por ejemplo el número 1, o alto, ¿cierto? O largo. Sin embargo, otras como caliente, que fue muy difícil de poder incorporar en imagen o poder lograr que la imagen diera la terminología de lo que necesitábamos lograr. Y en formas verbales tenemos aún mejores logros, ¿no? En cocinar y escribir podrían ser también muy icónicas, ¿sí? Respecto a la construcción léxica de aquello. Por tanto, respecto entonces a estas tareas que hemos estado señalando para que pasemos a la parte de preguntas, tenemos las siguientes conclusiones. Lo primero es que estamos muy contentos, el equipo en general, porque logramos tener 4 pruebas de desempeño léxico, cosa que no teníamos, ¿ya? O sea, hasta el día de hoy no teníamos evaluaciones que nos permitieran evaluar el léxico en lengua de señas chilena, no lo teníamos. Entonces, este es un paso adelante que podemos hacer y que por supuesto va a tener mejoras, pero ya es una base inicial. Por otro lado, observamos, de acuerdo a esto que hemos estado analizando, también un logro claro del desarrollo léxico y de manera progresiva, es decir, vemos el desarrollo ontológico de las edades de los estudiantes. Vemos también que a medida que avanza la edad, a medida que avanzan los años de inmersión en la lengua y el nivel escolar, por supuesto, también avanza la progresión en el desarrollo léxico, sobre todo en las escuelas bilingües o interculturales bilingües, ¿ya? Que creemos que podría ser entonces la progresión en torno a
enfrentarse a espacios lingüísticos que sean ricos en lengua de señas. También creemos que esta prueba nos muestra mayor complejidades de algunos elementos léxicos que de otros, viendo, por ejemplo, que las señas compuestas, es decir, que tienen más de un movimiento, que se construyen a partir de dos signos, ¿no? O bien aquellas que son conocimiento de mundo, es decir, que necesitamos que los estudiantes tengan experiencias, ¿cierto? Para poder a esta experiencia ponerle un nombre, ¿no? Ponerle un elemento léxico. Esas presentan mayor complejidad, ¿no? Hoy que son propias de la lengua de señas. Otra interesante son las categorías, ¿no? Las categorías son muy interesantes, sobre todo para los niños más pequeños, que no logran el concepto macro, ¿cierto?, de la categoría, sino que describen, ¿no? Muchos de ustedes mueven la cabeza porque seguro que se encuentran con eso, y es porque si tú le muestras una serie de imágenes de juguetes, dice muñeca, casa, oso, ¿sí? Lo mismo pasa con campo, que es árbol, vaca, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos, esto es regular, ¿no? O sea, ¿qué pasa en todos los niños, oyentes y sordos? Pasa igual. Entonces son señas que tenemos que ir considerando para poder incorporarlas dentro del proceso de desarrollo. Otra interesante es que las señas que son bimanuales, es decir, que se utilizan las dos manos, son más complejas, ¿ya? Y aquellas que son bimanuales, pero además que ambas manos funcionan de manera diferente, es decir, hay una mano pasiva y una activa frente al movimiento, esas son aún de mayor complejidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ayudar, ¿no? Ayudar sería en lengua de señas chilena una seña que sería compuesta, compuesta por ambas manos, ¿no? Que es bimanuales y con una seña, con una mano más pasiva y otra más activa. Vemos que, y aquí algo que hemos repetido regularmente nosotros como equipo de investigación, es la importancia de los años de inmersión en la lengua. Y esto de años de inmersión en la lengua, en esta investigación en particular, también ha tenido un gran quiebre, porque no hay una forma solo de estar inmerso en la lengua, ¿no? Podemos ver en la escuela PIE que existen formas distintas, ¿no? A veces existe un solo estudiante con un intérprete y esa es su inmersión lingüística. O tenemos también estudiantes que hay 5 estudiantes, 5 o 6 estudiantes en el colegio y hay una coeducadora para los diversos estudiantes en diversos niveles y ella es la única persona en inmersión lingüística. Hay otros que provienen de familias de niños de sordos, es decir, papás sordos y que están en escuelas con proyectos PIE, pero en su casa tienen entonces la inmersión en la lengua. O escuelas bilingües como esta, que probamos todo el dispositivo inicial, donde están en constante o al diario con la lengua de señas en niveles de inmersión. Entonces creemos que la inmersión lingüística, pero no solo la inmersión lingüística, sino que el tiempo, la calidad de la inmersión lingüística también influye en el proceso de adquisición. Ahora, las pruebas de expresión, ¿sí? Vemos que tienen mejor resultados los sustantivos y las construcciones verbales, antes que los adjetivos. Entonces creemos que los sustantivos y las construcciones verbales son adquiridas tempranamente, sobre todo aquellas que tienen una relación icónica más clara que aquellas que no, ¿no? Y las construcciones adjetivales son un poco más tardías, por lo tanto podrían ser más complejas en el proceso de desarrollo. Las construcciones o formas verbales, que tienen por tanto mayor iconicidad, por ejemplo, escribir o cocinar, son mejor logradas, por supuesto. Y aquí algo que quisiéramos con esto cerrar la presentación de hoy para poder ir a las preguntas. Tenemos 3 elementos que creemos que son importantes compartir con ustedes. El primero es la relevancia de evaluar la lengua de señas. Y creemos que a partir de esta prueba tenemos una política educativa que nos ha llevado a tener los niños incluidos en nuestras aulas, ¿no? Con proyectos PIE al interior de las aulas. Pero esto no necesariamente implica un mayor aprendizaje de la lengua,
¿no? Requiere una serie de condiciones importantes que implica tener profesores que sean usuarios de la lengua de señas, coeducadores sordos que sean usuarios de la lengua de señas, tener estudiantes con los cuales se puedan nutrir entre ellos para poder desarrollar la lengua de señas, y de eso va a depender la calidad lingüística de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, el desarrollo de la lengua tendría que estar condicionado a estas variantes, ¿no? Y por lo tanto, también tenemos que considerar que los instrumentos que utilicemos para poder evaluar la lengua de señas chilenas en particular, tienen que ser instrumentos válidos culturalmente. Eso quiere decir no solo el instrumento, sino quién evalúa, ¿no? ¿Quién evalúa la lengua de señas dentro de los espacios educativos? Y eso me da el segundo ítem, ¿no? Que es, o quizás podríamos pasar al tercero, que está relacionado con esto primero, para poder hacer el anexo, es que las personas sordas son quienes son nuestros mejores evaluadores en lengua de señas, aquellas personas sordas que tenemos al interior de los espacios educativos, porque también vimos que cuando un niño sordo se enfrenta a un evaluador oyente, este niño sordo despierta en sí, en forma automática, sus habilidades bilingües. Por lo tanto, la competencia lingüística que él muestre o ella muestre va a estar mezclada con una competencia de la oralidad, ¿no? que es otra competencia muy distinta a evaluar. Entonces, necesariamente tenemos que tener evaluadores sordos, es decir, profesionales que pudieran trabajar al interior de las escuelas para que pudieran evaluar la lengua de señas. O bien, profesionales oyentes con un muy buen nivel de uso de la lengua de señas, para poder conocer realmente qué nos está diciendo el estudiante y poder evaluar lo más completamente la producción o la comprensión de este estudiante. Me devuelvo al punto 2. Ahora, como decía muy bien Martín, lo que nosotros presentamos hoy es evaluación léxica, ¿no? No es la evaluación de todo el desarrollo lingüístico de un estudiante, no es la complejidad lingüística del estudiante, sino que un aspecto específico importante, creemos que es muy importante, pero es un aspecto, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos tener otros dispositivos para poder evaluar otras habilidades, otros niveles dentro del paradigma lingüístico, del posicionamiento lingüístico. Tenemos que evaluar discurso, es decir, tenemos que saber cómo estos elementos, cómo estos signos se construyen al interior del diálogo, cómo son usados, si son usados de forma pragmática coherentemente, si están gramaticalmente bien incorporados al texto, etc. Necesitábamos tener entonces elementos gramaticales o una prueba que pueda observar elementos gramaticales de la lengua de señas, y por supuesto tenemos que para eso tener mayor conocimiento de cómo va el desarrollo ontológico de este proceso. Ya tenemos algunos avances en aquello, por lo tanto esperamos, y este es el desafío siguiente, avanzar en las pruebas de discurso, que son las que tenemos proyectadas para los siguientes 2 años. Y el número 3, entonces, retomando, los evaluadores sordos entonces serían importantes para este proceso, pero por sobre todo la formación en la aplicación de las pruebas. Varios de los profesionales con los cuales nos interactuamos en diferentes escuelas nos preguntaban si podíamos dejarles las pruebas. Y la verdad es que dijimos que no, porque nos ha pasado con otras evaluaciones que se utilizan para otros aspectos las pruebas y se tienden a generalizar para la evaluación. Por otro lado, queremos realmente enseñar a aplicar la prueba, enseñar de dónde vienen, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que podemos observar, porque quizás esta formación en la aplicación de la prueba podría ser más rica que la prueba en sí misma, ¿no? Entonces, creemos que eso es muy importante, poder enseñar a aplicar la prueba. Para esto tiene que haber un conocimiento actualizado de la lengua, y también, por supuesto, de la complejidad lingüística que tiene la lengua de señas chilena. Eso, entonces, ahora queremos dejar abierto para poder conversar con ustedes y que nos hagan todas las preguntas que quedaron por ahí pendientes. Muchas gracias, Fabiola y Martín. Abrimos entonces las preguntas. Tenemos todavía un ratito para preguntar. Están llegando ahí algunas por chat, pero también si desean pueden levantar la mano y vamos dando la palabra para
conversar con Fabiola Martín. Llegó no sé, Fabi, si tú tienes abierto ahí el chat o quieres que leyendo yo. Sí, lo estoy justo abriendo para poder mirarlo, pero si quieres tú me vas ayudando y así podemos ver. O Martín, ahí Martín. Cortita. Sí. No, solamente quería agregar que también está Paula Ortúzar, aquí la estoy viendo, que ella también fue parte del desarrollo de esta evaluación y de esta prueba, así que si bien no presentó, igual está acá para atender las dudas y bueno, conversar con todos. Súper. Sí, ahí está Paula. Hay una pregunta en relación, o sea, más que una pregunta es como una reflexión sobre el tema de la importancia de que la agencia de calidad conozca los resultados de tipo de trabajo. No sé, Fabi, si tú quieres comentar algo relacionado a eso. Sí, nosotros hemos estado haciendo averiguaciones para poder, primero, hacer que esta prueba pudiera extenderle, ¿no? La idea de poder hacer que esta prueba pueda hacerse de uso general para las escuelas a nivel nacional. Nosotros precisamente ayudando a la función, o sea, más bien en los análisis, ¿no? De estas pruebas. Eso en forma inicial. Y en una primera etapa de formación respecto a aquello. Para la agencia de calidad necesitamos tener algunos otros datos más. Entonces este año queremos cerrar este proceso. De hecho, ya la próxima semana vamos al norte, a Iquique, a trabajar con una escuela que tienen varios estudiantes sordos y queremos ahí completar una base de datos que tenemos y que pudieran ayudar a poder complejizar un poco más y luego crear otro webinar para ustedes, que los datos que les mostramos hoy son particularmente orientados a los resultados de la escuela intercultural bilingüe, que son como los datos, ¿no? Como qué pasaría si un estudiante sordo tuviera elementos óptimos de inmersión en la lengua. Pero tenemos ahí guardados todavía, y hemos presentado en algunos casos los datos de las escuelas PIE, que creo que a ustedes les podría ser súper interesante, porque esos datos son muy importantes de la realidad que tenemos en Chile. Entonces, queremos hacer una segunda versión posterior para poder contarles cómo nos ha ido con esa prueba, pero ya tenemos algunos datos ahí analizados. Luego de eso, podríamos hablar con todas las instituciones posibles, ojalá, para poder hacer que esto pueda ser compartido. La idea es poder compartirlo de todas maneras. Fabi, otra pregunta que hay, dice relación con el tema de las variantes regionales. Sí, Martín, si quieres responder tú esta. No, a Martín le digo. Sí. Bueno, fue uno de los criterios que utilizamos para la prueba de comprensión, por ejemplo. Hicimos un filtrado de los elementos de la prueba de comprensión según si podíamos identificar que hubiera variantes, porque efectivamente, si es que yo incluyo en la prueba de comprensión una variante, por decirlo así, que se utiliza solo en el norte, voy a estar poniendo en desventaja al evaluar a un estudiante que no utiliza esa variante. Entonces, para la prueba de comprensión, efectivamente, intentamos seleccionar señas que no tuvieran variantes o que hubiera claramente una de uso común, ¿cierto? A nivel nacional, pero en el caso de la prueba de producción encontramos lo que creemos que es una variante más bien etaria, ¿sí? Que tiene que ver con la edad, no tanto con lo regional, y que fue respecto de la seña televisor. Particularmente encontramos que no uno ni dos, sino yo creo que prácticamente todos los niños menores de 10, en lugar de señar televisor de esta manera, lo señaban como haciendo el control remoto. Eso no era un resultado esperado, de hecho no era la seña que considerábamos como correcta, como nuestra respuesta, pero precisamente por eso era importante, como les decía antes, filmar las pruebas para poder evaluar no solo en términos de si respondió lo que queríamos que respondiera, sino de qué es lo que está produciendo. Y lo que vimos allí era que de manera bastante sistemática los niños menores de 10 utilizaban esa seña, por lo tanto se nos apareció, digamos, la variante, ya no tanto por lo dialectal, por el lugar, lo geográfico, sino más bien relacionado a un factor etario. Y eso es súper interesante porque también es un desafío para nosotros intentar hacer una prueba
que de pronto de una variante que no conocemos. O sea, no somos adultos que nos relacionamos en general con adultos sordos, entonces también por eso creo que es interesante e importante la inclusión de los coeducadores y coeducadoras sordas en el proceso de evaluación, porque ellos también están mucho más en contacto con esa lengua viva que está generando nuevas unidades léxicas y que cambia, digamos, en este caso por motivos, no sé, sociohistóricos, digamos, más que geográficos. Eso, no sé si responde un poco la pregunta. Sí, perfecto, gracias Martín. No sé si hay alguna otra pregunta ahí, Jacqueline. Hola Jacqueline. Ahí tiene una pregunta. Puedes tener tu micrófono nomás para que la puedas. Sí, no más que nada, porque yo fue la que hice las dos reflexiones que recién contestaron. Pero más que las variantes regionales, es lo que en realidad decía Martín, que no solamente son regionales, tiene que ver con edad, e incluso los jóvenes ahora usan muchas señas que no usan los peques, ni los adultos, entonces es todo un tema. Pero en relación a la primera reflexión, que incluso ayer nomás tuvimos las escuelas de sordos y ciegos, reunión con la Agencia de la Calidad, me hace mucho sentido porque estuvimos conversando el gran problema que tienen las evaluaciones actualmente que entrega la agencia, que no respetan la lengua de señas. O sea, es como bien dijo un colega, es como que me evaluaran en chino, ¿ya? Cuando yo soy hablante de otra lengua. Entonces, por eso decía que es importante que estos estudios, la Agencia de la Calidad o las instituciones que son las que construyen estas evaluaciones nacionales, en relación a los sordos deben usar estrategias y obviamente la lengua, no solamente que el evaluador sepa lengua de señas, sino que se le permita al niño sordo responder en su lengua. No sé si me explico. Porque yo Sí. le puedo interpretar, pero le estoy exigiendo que me responda en L2 y no en lengua de señas. Entonces hay una incoherencia y obviamente por eso también los índices salen tan bajos. O sea, sin evaluación uno sabe que si un sordo responde en L2 va a ser su comprensión, su expresión va a ser mucho menor a la de una persona sorda, que podría manejar y ser experto en su lengua y responde a los mismos objetivos. Entonces, por eso era mi reflexión, que yo creo que es importante lo que dice, lo que dice Fabiola, que esto se muestre para ver si hay también ese cambio, si no vamos a seguir los centros educacionales adecuando y haciendo muchas acomodaciones para que los estudiantes solo puedan acceder a esas evaluaciones. Solo como para completar alguna de las opiniones, que estoy muy de acuerdo contigo, Jackie, antes que darle el paso a la Paula. ¿Listo? Solo quiero reafirmar para esto lo que señalábamos antes, ¿no? En la idea de que esta prueba evalúa lengua de señas desde el código de lengua de señas, desde una perspectiva cultural de la lengua de señas. ¿Qué implica esto? Que al momento de poder ser transferida a las escuelas, es decir, que las escuelas ya empiecen a utilizarla, también tiene que ser utilizada por personas sordas al interior de las escuelas, es decir, y personas sordas que sean usuarias de la lengua de señas y conocedoras de las lenguas de señas. Por más que nosotros creamos que sabemos lengua de señas, los usuarios de lengua de señas oyentes, no siempre es lo mismo cuando evaluamos a un niño se enfrenta a una persona sorda o a una persona oyente. Nosotros lo hemos visto en varias situaciones. Nos pasó también en este piloteo, lo hicimos de esa forma también, piloteamos la idea de que fuera una persona oyente quien evaluara a un niño sordo o a una niña sorda que pudiera tener resto auditivo. Tampoco nos resultó, no eran los mismos resultados, por lo tanto tiene que ser muy importante que el objetivo de esta prueba en particular es evaluación de lengua de señas, no es oralidad, no es escritura, solo es lengua de señas, es este poquito, ¿no? Este elemento, este espacio. Paula. Es que justo iba a decir lo mismo que tú. Bueno, aparte de lo que dijo Fabiola, para hacer la evaluación elegimos, espérame un segundo.
La selección la hicimos con mucho, mucho cuidado, dependiendo de su categoría gramatical, también de su conocimiento del mundo. También considerando las diferentes variantes que hay, pero o sea, toda esta selección la hicimos con mucho cuidado porque el objetivo era poder tener un estándar, sacar un estándar, y así poder después tener, poder sacar análisis de esto, aplicar la evaluación a nivel nacional. Y de esta manera poder tener una característica de cuál es de los niños, de los jóvenes del norte. Por ejemplo, cuál es la experiencia que tienen, el conocimiento del mundo, su vida, sus experiencias, cuáles son las cosas que conocen o que no. De esa manera buscamos imágenes también que fueran coherentes en la prueba, para que obtuviéramos respuestas que fueran adecuadas a la experiencia de vida de todos los niños, pensando en sus características del norte o del sur. Dejando de lado la L2, el español en este caso. Como decía Jacqueline, nos respondieron a veces muchas cosas más de lo que nosotros esperábamos. Así es. Muchas gracias. Gracias, Paula. Sí, eso iba a responder, no sé, Ina, una pregunta que había de Paola. Ah, sí, Paola estaba preguntando, no sé si lo querías Sí, hacer en que voz decía alta. que los niños que pertenecen a PIE y fueron parte de la evaluación tenían que cumplir con cierta cantidad de años inmersos en la forma PIE. Y no, nosotros fuimos a evaluar a los estudiantes PIE, estudiantes que estuvieran, ¿no? Estuvimos con estudiantes que estaban desde pre-kinder, y en esta primera parte evaluamos hasta octavo básico, estudiantes que estaban en octavo básico, sin ninguna condición en particular. La condición que ponía en sí el proyecto era que hubieran coeducadores sordos al interior de los establecimientos educativos, lo cual fue muy significativo porque sí necesitábamos que hubiera un coeducador sordo para poder saber que había inmersión lingüística, ¿no? Y ahí la variante de lo que les comentábamos antes, ¿no? El concepto de inmersión lingüística. El poder tener contacto, experiencia lingüística es muy distinta a la experiencia cuando estás inmerso en un contexto educativo intercultural bilingüe, donde todos los profesores y hay una gran población de estudiantes sordos, a cuando tienes una escuela PIE, donde tienes poquitos estudiantes sordos dispuestos en diferentes cursos, con un coeducador sordo que no siempre está, o no siempre fue formado en lengua de señas, sino que empezó a usar las señas tardíamente también. Entonces, la experiencia lingüística también tiene que ver con todo ese contexto, y eso también lo fuimos viendo para poder hacer estos paralelos. ¿Cómo evaluamos? Vimos estos historiales, fuimos caso a caso. Entonces vimos el historial del estudiante que estaba inmerso, y de acuerdo a sus características de inmersión lengua, buscamos dentro del paralelo que podíamos tener en la escuela intercultural bilingüe, aquel que pudiera ser significativamente muy similar, ¿no? Ya sea en edad, en inmersión lingüística, en curso. Habían a veces que el curso no necesariamente tenía que ver con los años de inmersión en la lengua, entonces intentábamos hacer algún paralelo para poder no castigar al estudiante PIE, ¿no? Por la inmersión en la lengua, sino que más bien aprovechar y poder valorar cuál sería la etapa siguiente a la cual tendríamos que avanzar con este estudiante. Y así lo fuimos haciendo, entregamos informes a los profesores de acuerdo a esa característica, con un piloteo de 1 a 1, ¿no? Para poder identificar 1 a 1 dependiendo de sus características lingüísticas. Súper, muchas gracias. Estamos ya a la hora para ir cerrando este espacio. Agradecer a todos y a todas por la presencia. Esperamos que toda esta conversación haya sido muy provechosa, como dice Fabiola y como decía Martín también. Obviamente este tipo de investigaciones son iniciales, ¿no es cierto? Están siendo muy pioneras en el área, no existe mucha investigación, así que siempre agradecer a Movimiento 42, a todas las personas que lo componen.
Agradecer también a Macarena Macanieto, que está ahí en la interpretación. Muchas gracias, Maca. La Ignacia se nos quedó ahí pegada, pero yo creo que nos está dando las gracias por la actividad. De todas maneras, nosotros les dejamos en la presentación inicial nuestros correos electrónicos, igual felices de poder atender a las dudas que tengan, el interés que tengan en poder trabajar en esto, ¿sí? Así que felices de poder atenderlas y atenderlos. Eso ahí, no sé si me escuchan, pero tuve que apagar la cámara porque Ahora sí. tengo conexión, pero siempre me pasa lo mismo en estos espacios, pero bueno, no importa. Lo importante que quería decirles también, además de agradecer a los expositores de todas maneras, es invitar a todas las personas que nos conocen como fundación, que nos sigan en Instagram, en distintas redes, para que sepan de las distintas actividades que realizamos. Nosotros estamos siempre realizando actividades, subiendo materiales, noticias, así que les invitamos a que nos sigan y sigamos en contacto y le puedan enviar también la información a otras personas que ustedes crean que le pueda interesar el tema del mundo sordo, porque así vamos aumentando las personas que podemos hacer que esto vaya cambiando y mejorando para las personas sordas de nuestro país. Así que agradecemos, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos por preocuparse del mundo sordo. Gracias.